Le agradecemos mucho la visita a ATP al ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri. Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Gracias por la invitación. Y gracias por venir a charlar un rato de temas que nos interesan mucho a nosotros y a los televidentes. El tema trabajo, inflación, producción, paritaria, forma parte de una misma situación, de un mismo corpus, del pulso de la economía argentina. Por supuesto, Santa Fe está en ese concierto, no puede hacer algo muy distinto a lo que se haga a nivel de nación, pero sí hay 2 o 3 herramientas que anduvieron muy bien en este sentido, por lo menos en esta gestión. Primero, quiero empezar con trabajo. Desde el Ministerio se rescata una recuperación económica post-pandemia. ¿Podés precisarla, desglosarla un poquito? Sí, allí básicamente hay 2 datos, Héctor, que son los que seguimos. Uno que tiene que ver con el mercado de trabajo en general, que es el dato que proporciona periódicamente el INDEC y que se relaciona con la desocupación. Allí tenemos en la provincia de Santa Fe que en el 2020 llegamos a estar alrededor de los 20 puntos de desocupación, hoy se ubica en torno al 7. Es decir, que es un dato alentador del empleo en general. Allí se mide empleo registrado, monotributo, autónomo, informal, empleo público. Es decir, en la totalidad, digamos, ese indicador tiene esas características. Pero uno que seguimos particularmente y que nos interesa por lo que seguramente vamos a hablar ahora, es el de empleo privado registrado. Allí la provincia de Santa Fe viene desde mediados del 2020, te diría, con una tendencia positiva en empleo registrado, que en la última medición, que es ahora, que salió en los primeros días de mayo, que corresponde al mes de febrero, nos está dando respecto de febrero de 2021, que ya era un mes en ascenso, 18.000 puestos de trabajo registrados más. Estamos en la provincia de Santa Fe con más de 501.000 puestos de trabajo privado registrados, que es un dato que no se verificaba, te diría, desde 2018. Es decir, que estamos teniendo mejores números que la prepandemia. Y allí la explicación, digamos, tiene que ver desde ya con la diversidad productiva y con la potencia que tiene Santa Fe como provincia, y también con políticas públicas, digamos, porque en realidad en todo esto, y particularmente el gobernador de la provincia es una de las cuestiones que monitorea y sigue a diario, la intención es estar al lado de la economía real, de las empresas, de los trabajadores, con acciones, con programas, con visitas, solucionando conflictos. Bueno, de alguna manera la explicación también tiene que ver con políticas públicas en eso, que significa en el contexto de la Argentina que Santa Fe sea una de las que mejores está posicionada, ¿no? No es el mercado acomodando sus piezas sin la participación y el empuje del Estado, decís. El mercado tiene un rol importante, pero está visto que sin políticas públicas el mercado solo no genera, digamos, sí, claro, lo que si no, no nos explicaríamos cómo en determinados momentos, sobre todo del gobierno anterior, del gobierno de Macri, por qué no teníamos el desarrollo industrial que hoy tenemos, por qué no tendríamos el empleo industrial que hoy tenemos. Es decir, que allí hay una clara influencia de las políticas públicas que explican y que también complementan lo que el mercado por sí solo no puede hacer, ¿no? Ya sea para arbitrando en un problema o generando condiciones para que la economía, digamos, pueda despegar desde algún rubro. Te quería preguntar, ¿y qué rubro de la economía tomó esos 18.000 empleos nuevos? En términos generales hay 2 que vienen empujando muy fuerte, que son industria justamente y construcción. Hay construcción privada, pero también hay mucha obra pública en la provincia de Santa Fe. Ese registro es importante.
Y después lo que tenemos, sobre todo desde mediados del año pasado en adelante, es una recuperación de todos aquellos sectores que venían muy rezagados, como turismo, el comercio minorista, la gastronomía, digamos. Allí también hay recuperación. En estos rubros también hay que decirlo, la recuperación empieza en gran medida con empleo informal, y digamos, a medida que empieza a normalizarse la cuestión y que de alguna manera ya vemos actividad creciente en todos estos rubros, y empieza la actividad inspectiva y empiezan las mesas que tienen que ver con la competencia y que tienen que ver con el reclamo de mismos sectores que están formalizados, también hay un proceso en el cual se empieza a registrar trabajadores. Uh-huh. La inflación. Es el problema central, sí, digamos. Es el problema central de la Argentina, digamos. Yo creo que en el año 2022 va a ser un año de crecimiento de la actividad y del empleo. Eso lo vienen manifestando prácticamente todos los estudios que con alguna objetividad, digamos, van midiendo el desarrollo de la economía argentina. Bueno, ahora prontamente vamos a tener una foto bien precisa. Próximo miércoles es el Censo Nacional, sí, y dentro de unos meses el dato, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener una foto, pero ese crecimiento, digamos, que va a tener la economía tiene dos cuestiones que se relacionan directamente con la inflación. Uno es cómo alcanza al conjunto, digamos, porque puede haber crecimiento sin alcanzar al conjunto, y ahí la inflación juega un rol decisivo, y también el cuánto del crecimiento, porque muchas de las inversiones que estamos viendo, que se realizaron y que se están poniendo en marcha en este momento, también tienen un ojo puesto, no me refiero a inversiones extranjeras, me refiero a la inversión local, del que decide abrir un negocio, una pequeña empresa. A ese tipo de inversiones también tienen un ojo puesto en cómo se comportan ese tipo de variables, porque tiene que ver con la previsión, con saber que va a poner el dinero en algo con alguna seguridad, digamos. Por lo tanto, el combate a la inflación para la Argentina es la batalla crucial que tiene en estos dos sentidos: facilitar el crecimiento y, sobre todo, posibilitar un esquema de distribución, digamos, porque si uno controla la inflación, tiene mucho más efecto la paritaria, tiene mucho más efecto lo que tiene que ver con el poder adquisitivo del salario. Hoy tenemos un salario que en poder adquisitivo comparado con el del 2015 está un 20% abajo, digamos, es decir, que hay un espacio importante para que el salario siga creciendo, que es una de las formas de redistribuir. Ahora, el salario va a crecer también si se morigera la inflación, ¿no? Y me parece que ese es el dato central que tenemos por delante. ¿Ese 20% se aplica al empleo público también? Se aplica en general, para la medición de lo salarial, que también se hace oficialmente. Uno toma en cuenta todos los salarios registrados, es decir, del sector público y del sector privado. Yo te doy dos datos. 2018 y 2019 el salario formal se ubicó más de 10 puntos abajo de la inflación. 2020 se ubicó 1 o 2 puntos abajo de la inflación en plena pandemia. Y en el 2021 fue en ese periodo el primer año, en el que el salario estuvo 2 o 3 puntos por encima de la inflación. Nuestra expectativa es este año repetir el esquema de que el salario formal se ubique por encima de la inflación. Que por eso decía que lo de esta variable funciona con dos cuestiones: paritaria por un lado, pero inflación por el otro. Sí, sí. Bueno, de hecho, esta tarde, alrededor de las 4 de la tarde, se va a conocer el dato de inflación del mes pasado, de abril, en el cual ya se adelanta que va a ser también un número muy alto, entre 5 y 6 puntos, por lo cual el problema está más presente que nunca. ¿No corregiría esta situación de una inflación alta y unos salarios que
que no logran recuperarse como presentaron algunos proyectos de ley en Santa Fe, creo que uno incluso del peronismo, ¿no lo corregiría la aplicación de una cláusula gatillo? No, porque la paritaria que hoy tenemos vigente para el sector público, y el año pasado así sucedió, va a operar favorablemente en la relación esta de inflación y salario. La cláusula gatillo va corriendo de atrás la inflación, y la paritaria que nosotros estamos presentando, de alguna manera, que fue lo que sucedió el año pasado y sucede presenta una previsión que se anticipa a la inflación. Por ejemplo, nosotros al mes de mayo vamos a tener el 30% de aumento en los salarios públicos. Y vos vas a ver que, como lo previmos sobre números altos de inflación y con posibilidades de desfasaje, no vamos a estar en la inflación anual al mes de mayo o al mes de junio inclusive, no vamos a estar en el 30%, vamos a estar por debajo. Nosotros tenemos además una previsión que es la misma que hicimos el año pasado, que es la revisión en septiembre, con lo cual, si la inflación se sigue manteniendo en niveles, por decirlo de alguna manera, superiores al 5%, vamos a tener una revisión en septiembre que nos permita anticipar lo que no quedó en ese 46 con el cual llegamos a ese mes. Es decir, que de alguna manera el esquema que nosotros convinimos con los gremios el año pasado y en marzo de este año tiene, digamos, esa virtud de no ir corriendo de atrás a la inflación, sino de anticiparse. Pero no lo digo yo, digamos, de hecho lo firmaron los gremios y esta metodología la aceptaron los gremios, que son de alguna manera los principales Además hay interesados. una corrección a último momento, creo que adelantar un incremento salarial antes del aguinaldo también, ¿no? Eso fue el año pasado, que teníamos un incremento en marzo y en julio y lo corrimos a una parte a junio. No, perdón, corrimos todo un tramo de julio a junio y después volvimos a correr otro tramo que nos había quedado. Digamos, la voluntad nuestra, la voluntad del gobierno en el sector público, que es la paritaria que nos concierne directamente, es que el salario esté encima de la inflación. Y ese compromiso que en marzo del año pasado lo explicamos y de alguna manera lo pusimos a consideración, también lo hicimos este año. Y como lo cumplimos el año pasado, este año también estamos dispuestos a cumplirlo. ¿Cómo la última, Juan Manuel, cómo es la relación con la Nación? ¿Con tu par de trabajo y con la Nación en general? La verdad que muy buena. La relación con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la cual trabajamos programas de empleo, muchos programas de empleo lo trabajamos en forma conjunta en el territorio provincial, los que lleva adelante Nación y los que llevamos adelante nosotros, y también en los conflictos, digamos. Tenemos una relación muy aceitada con Claudio Moroni. Últimamente en el conflicto del transporte, por ejemplo, Santa Fe fue una de las provincias que monitorea, porque el conflicto no terminó, muy de cerca la cuestión. Tuvimos innumerables ida y vuelta con el Ministerio de Trabajo de Nación para ir encontrándole mesas que permitan destrabar el conflicto, ir encontrando formas de diálogo que permitan ir destrabando el conflicto. Todavía no está resuelto eso, pero sí hay una voluntad y un intercambio permanente. La verdad que desde ese punto de vista con Moroni trabajamos muy bien y la expectativa es poder seguir haciéndolo así, ¿no? Cuando un periodista dice esta es la última, casi siempre miente. Paritarias provinciales, ¿hay alguna fecha de convocatoria? ¿Cómo está esa? Bueno, no, allí ahora se está trabajando en el Ministerio de Educación con el sector docente por esta cuestión de la media hora que se va a incorporar en los establecimientos primarios, digamos, para cumplir las 5 horas. Nosotros tenemos previsto por lo salarial una revisión en el mes de septiembre. Cuando lleguemos al 46% tenemos prevista una revisión, y mientras tanto hay el intercambio que tiene que ver con las cosas que se pactaron y que hay que ponerlas en marcha durante el año. Me refiero
pase esa planta. Próximamente va a haber una incorporación de alrededor de 1.500, 1.600 trabajadores del sector salud que van a estar ingresando a la planta permanente, y así también con los esquemas que tienen que ver con subrogancias o con cuestiones que se hayan planteado al principio de año y que tienen un desarrollo diario, ¿no? Juan Manuel Pucineri, gracias por la visita. No, gracias a vos y a disposición. Muchas gracias.